Claro. Sin la inflamación no hay curación. Lo pienses dos veces a la hora de tomar estos antiinflamatorios, porque puedes hasta cronificar una inflamación o puedes hacer que no haya una buena regeneración. Si el paciente o el sujeto pues está todo el rato bloqueando la inflamación, bloquea el aprendizaje, ¿no? La repercusión de la inmovilización es mucho peor que la propia lesión en sí. Claro. Sí, el descanso, el estrés, la nutrición, que a la vez todos ellos están interrelacionados. ¿No? Que la misma inflamación es la que hace que la hernia discal desaparezca. Antes de jugar, como tienen dolor, se tomaron un antiinflamatorio, uno o medio o tal, ¿no? Y van jugando ahí con la dosis. Y al final unas adaptaciones neuromotoras muy heavy con el dolor. Pierdes fuerza, pierdes movilidad. Hola a todos, hoy empezamos una nueva iniciativa que consiste en charlas coloquiales sobre temas de interés que salen en el transcurso de la semana con diferentes lesiones o que nos piden los pacientes, y creemos conveniente pues transbordar la parte un poquito más científica a cómo se la podemos explicar a nuestros pacientes. No son charlas que vengan muy preparadas, son bastante improvisadas y vamos sacando temas pues que vamos teniendo en la cabeza y que van saliendo a lo largo de la semana. Hoy, por ejemplo, en el transcurso de esta semana, el tema de la inflamación, que tanto hemos hablado y que hemos estado abordando y nos han pedido, creo que es interesante que empecemos con él. Yo creo que podemos aportar y que la gente puede aprender cositas que nosotros vemos día a día, ¿no? Y el tema de inflamación yo creo que es importante que la gente lo entienda. Nosotros intentamos hacer la explicación a nuestros usuarios, y es que la inflamación es un proceso que normalmente tiene un poco una connotación negativa, ¿no? La gente no quisiera estar inflamada o no quiere una inflamación, pero en realidad es parte del proceso de curación. Claro. Sin la inflamación no hay curación. Entonces es un proceso que debe estar, es natural y el cuerpo lo tiene porque es necesario para el proceso de curación y debemos de cuidarlo, ¿no? Para entenderlo un poco llanamente, la inflamación es un proceso en el que el sistema inmune actúa en una zona dañada o un sitio donde se detecta un patógeno o lo que fuera. Y esa inflamación lo que hace es favorecer ciertos procesos en diferentes etapas, como podría ser el limpiado de productos de desecho, o como podría ser evitar infecciones, llevando ahí los anticuerpos para que se lleve lo que no es deseado, o promoviendo la curación o regeneración de ciertos tejidos. Así, a modo resumen, yo creo que se puede entender un poquito para qué sirve la inflamación, y luego hablar de cuándo nos interesa, cuándo no. ¿Qué opinas tú? Sí, hay muchos temas importantes. Poniendo un poco de orden. A ver, primero, lo que la gente cree que es la inflamación, y creo que es un tema que está tan de moda y que se lee tanto de inflamación que creen que están inflamados en cualquier aspecto. Yo que sé, pacientes que vienen y tienen un poquito de hinchazón abdominal y ya tienen inflamación intestinal. Entonces, inflamación tiene unos signos típicos y es característico: dolor, rubor, aumento de temperatura, tumefacción, y es importante ver pues, que sobre todo es un proceso necesario, ¿no? Que una buena inflamación lleva a una buena recuperación del tejido y no a una mala fibrosis, ¿no? Y sobre todo el tema también es importante que, a pesar de que no es un proceso binario on-off, pues sí que se pone en marcha tanto cuando uno está infectado por un patógeno, como cuando come cosas procesadas, como cuando hay una lesión, ya sea estructural, un esguince, o incluso cuando hay una alteración metabólica, también se pone en marcha el mismo proceso inflamatorio. Por eso, como tiene tantas causas, pues se ha hecho tan general y la gente que se cree que está inflamada por todo. Después, en relación al tema de pararla, ¿no? También hay una idea muy generalista, ¿no? De antiinflamarse y de tomar antiinflamatorios, y aquí es importante ver, ¿no? Pues, qué pasa cuando alguien se inflama, ¿no? Que normalmente aparece dolor cuando hay inflamación, muchas veces, o la mayoría de veces, que es una señal de alarma que tiene el cuerpo para avisarnos a nosotros de que algo va mal.
y es una señal que también se debe respetar. Yo creo que la toma de antiinflamatorios, los típicos AINES, Ujú. es un poco para evitar ese dolor, ¿no? O para rebajar la sensación de dolor o para quitarla completamente, porque es lo desagradable. La Claro. inflamación como tal, la gente la puede tener, pero es el dolor que va asociado a ella el Ujú. problema y por eso se meten antiinflamatorios, pero con esa toma de antiinflamatorios lo que se consigue es frenar lo que hemos dicho que es tan importante, que es la inflamación. Claro. Entonces, muchas veces vas al médico y lo primero que te recetan es antiinflamatorios por el hecho de que tienes dolor y necesitas vivir o ser funcional durante tu día a día. Claro. Pero siempre que sean evitables, nosotros recomendamos que te lo pienses 2 veces a la hora de tomar Ujú. estos antiinflamatorios porque puedes hasta cronificar una inflamación haciendo Ujú. esos parones durante la inflamación o puedes hacer que no haya una buena regeneración, lo que dices de fibrosis o que el tejido no se regenere completamente por el hecho de estar frenando continuamente Claro. esa inflamación. Claro. Y luego el sistema entero reconoce cuándo tiene que parar la inflamación. Y esto se ha visto. Hay estudios que ven qué pasa cuando no se da nada y se sigue un curso natural, pues que hay un pico importante al principio de inflamación y después el cuerpo se desinflama, ¿no? Pero claro, eso es un aprendizaje. Si el paciente o el sujeto pues está todo el rato bloqueando la inflamación, pues bloquea el aprendizaje, ¿no? Y Sí. siempre va a depender Es de esto. importante sentir un poco, ¿no? Estar atento a qué siente tu cuerpo Claro. en cada lesión o en cada patología para saber, también el dolor nos sirve para saber si podemos hacer cierta actividad o no. Ya. Si de repente aparece esta señal de alarma y nosotros con antiinflamatorios nos quitamos la señal de alarma, a lo mejor estamos haciendo algo que no podemos o no deberíamos estar haciendo de manera repetida para no seguir Claro. irritando o creando más inflamación. Sí, 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 perfecto. Es buscar el equilibrio porque obviamente si bien el dolor inflamatorio tiene una función evolutiva y nos informa de que se está reparando el tejido, pues también a veces es bastante desagradable y controlar el dolor al principio de una lesión también tiene mejor pronóstico de recuperación. Entonces cada caso es individual y hay que saber adaptarse a cada caso, Sí. obviamente. Y luego que hay temas mucho más importantes que el dolor, sino a la hora de respetar la inflamación, pues ser consciente de qué debo y puedo hacer para mejorar el panorama inflamatorio. O sea, Ujú. hábitos como la nutrición, como evitar los tóxicos, tabaco, alcohol, ejercicio y tipos de ejercicio. Hay varias opciones que tienes para tú crear un ambiente que fomente la reparación de tejido y por lo Claro. tanto esa inflamación pueda desaparecer más Sí, rápido, sí, ¿no? claro. ¿Conoces algún otro que me haya dejado así a bote pronto? No, porque yo creo que cualquier intervención que hagamos la podemos enfocar a eso, a la optimización de la inflamación, ¿no? El Mm, mismo ejercicio hace que el mismo protagonista de la inflamación, los macrófagos, pasen a ser de proinflamatorios a antiinflamatorios, ujú. generando un ejercicio en relación al dolor que pueda tener el paciente. A nivel de nutrición, pues Nuria, que es nuestra nutricionista, lo sabrá más, ¿no? Pero, por ejemplo, lo mismo que tiene la aspirina, los salicilatos sí que modulan un poquito más la inflamación, la frenan, pero no la bloquean. Y así hay muchos más ejemplos, los omega 3, por ejemplo. Y después intervenciones que hacemos en fisioterapia, pues también, ¿no? La aplicación de frío o calor, la aplicación de ciertas técnicas eléctricas con electricidad, pues que también son antiinflamatorias o resolutorias de la inflamación. Ujú, Eso, permeabilizadoras, ¿no? Para que haya un intercambio más rápido y esa sí, inflamación se pueda resolver más rápido. claro. Y lo que comentas del hielo y el calor, también yo creo que es importante tener en cuenta que el típico tratamiento agudo tras una lesión es ponte hielo, Ujú. ¿no? Eso a lo mejor se está replanteando un poquito, ¿no? Dentro del panorama Sí, de... sí, bastante, ¿eh? Bastante, bastante. Antes se ponía hielo por todo y de hecho los pacientes se ponen hielo por todo, incluso cuando la lesión ya hace algunas semanas que la tienen en marcha, Y se ¿no? siguen poniendo ese hielo, ¿no? Que lo que Sí, hace es frenar otra vez la inflamación. claro. Lo que pasa es que ahí estamos en lo mismo, ¿no? Como disminuye la velocidad de conducción del nervio, pues también disminuye el dolor, con lo cual ellos encuentran un alivio instantáneo, ¿no? Y Está se el efecto creen, gate control, que desaparece el dolor, lo mismo que con claro, los antiinflamatorios, pero consigue una
disminución de la inflamación, mermando también el proceso. Y generando después fibrosis y esto, con lo cual sí que si se acaban de hacer la lesión sí que está indicado, pero ya cuando pasan creo que 12 horas o 24 horas como mucho ya tendrían que parar un poquito, incluso aplicar cierto aumento de temperatura muy sutil para que haya una vascularización y se promueva siempre que eso no aumente mucho la inflamación. Sí, porque la temperatura también es un aspecto que siempre va acompañado con la inflamación, ¿no? Siempre vemos una Sí. zona inflamada, está a una temperatura más alta, cuando tenemos una infección nos sube la fiebre. Ujú. Se ve que temperaturas un poco más altas favorecen ese panorama de transporte Claro. de Sí, todo lo sí. necesario para que Abren las carreteras para que llegue todo más fluido. un poco más fluido. Sí, sí. Correcto. Entonces, Mm. manipulando todas estas variables se puede favorecer que la inflamación aparezca antes Ujú. y desaparezca antes Claro. también. Y sobre todo lo que has dicho, generando un entorno, un contexto resolutorio de la inflamación, ¿no? Con un buen descanso, con ausencia de tóxicos, El con el estrés estrés es muy también. importante. El estrés también le damos la culpa a todo, ¿no? Pero saber gestionar un poco el estrés, no estar rumiando tanto mentalmente, dándole vueltas a las mismas cosas. Hay muchos aspectos y en cada paciente seguro que podemos tocar unos cuantos para que esté un poquito más tranquilo y la Ujú. respuesta no sea tan importante. Que haya un poquito más de homeostasis, ¿no? Sí, En el cuerpo y que no esté defendiendo varios puntos, sino que se centre en el claro. punto de la inflamación, Sí, que es sí, lo porque si importante. no se desbarata y se descontrola el mismo proceso. Vale. Y en cuanto a la radiofrecuencia, por ejemplo, que es una de las técnicas que utilizamos bastante aquí en la fisioterapia, en nuestro Ujú. centro, eh, ¿qué consigues cuando hay un tejido inflamado con la radiofrecuencia? Bueno, lo que haces es intentar no aumentar mucho la temperatura del tejido, con lo cual la misma máquina pues, te permite bajar la intensidad de la diatermia, la sensación de calor no es importante, no es significativa, el paciente no nota calor, pero eso no quiere decir que la energía no siga pasando, ¿no? Entonces, al pasar la energía, pues hay diferentes procesos celulares, que se aumenta la permeabilidad, hay aumento del metabolismo y eso lo que hace es que las células se comuniquen mejor y tengan un plus más de promoción incluso de la inflamación. Y a veces incluso el paciente tiene un poquito de rebote en las técnicas, tanto en la radiofrecuencia como con el ejercicio, cuando nosotros le hacemos terapia manual o le pinchamos. Y eso también es Sí, importante que el paciente sepa que a veces estamos forzando la inflamación, sí, ¿no? Es la base de nuestras terapias muchas veces, sí. ¿no? Depende del momento de la lesión, pues nos vamos Claro. a encontrar con un tipo de terapia u otra y el resultado va a ser a lo mejor que aparezca más dolor o no. Depende del Ujú. momento, nos interesa una cosa u otra. Claro. Porque también el hecho de, a nivel cognitivo, a nivel el paciente, tener una mejor sensación con él mismo, a veces cuando utilizas terapias que disminuyen el dolor, que son neuromoduladores del dolor, Ujú. eso es muy importante porque tienen una percepción mucho más positiva y crea como una pendiente positiva que ayuda a la curación, ¿no? Sobre todo ya Ya. cuando son lesiones un poco más cronificadas, ¿no? Cuando no Ujú. estamos en un proceso tan agudo. En los boxes de fisio tenéis varias herramientas para modular el dolor y en la sala usamos mucho tanto los isométricos, que nos ayudan mucho a poder trabajar a lo mejor en rangos que no hay dolor, o generar esa neuromodulación para seguir trabajando movimiento en zonas Ujú. donde están inflamadas. Tenemos también la restricción de flujo sanguíneo, que se ha visto que es un neuromodulador también muy importante y nos ayuda primero a jugar con cargas más bajas y generar adaptaciones mayores y después Ujú. esa neuromodulación del dolor. Y otras estrategias como el flossing, etcétera, que Ujú. juegan un papel muy parecido, la vibración, Ujú. varias herramientas que usamos dependiendo del caso para también evitar dolor y poder seguir trabajando y hacer ejercicio, que yo creo que el ejercicio, me atrevo a decir que es uno de los aspectos más importantes en una lesión, ¿no? Claro, claro, sin lugar a duda. Es el objetivo a largo plazo más importante. Sin ejercicio no hay recuperación del paciente. Es decir, vamos preparándolo con muchas técnicas para que al final, con el ejercicio, pues genere adaptaciones a largo plazo y se empodere para poder
resolver esa lesión. Esa lesión y evitar que aparezca una futura. Y prevenir que aparezca la misma lesión o otras lesiones asociadas a El ella. objetivo siempre debería ir enfocado en poder entrenar la zona lesionada, ¿no? En poder mover, porque bueno, yo creo que ya es un poco un tópico o ya se ha hablado mucho, pero es importante mencionar que la inmovilización normalmente no debería estar en un segmento, a no ser que sea obligatoria y que no puedas movilizar por X o por B porque sería peligroso, ¿no? Pero hay que intentar y muchas veces todavía se ven un esguince así de tobillo que ves que es leve, tal, todavía te siguen inmovilizando y es impresionante cómo se sigue viendo este tipo de tratamiento inicial, ¿no? En una lesión aguda. Y luego la repercusión de la inmovilización es mucho peor que la propia lesión en sí, ¿no? Sí, Te correcto. tardas más tiempo y más recursos en recuperar la fibrosis, la disminución del rango del movimiento, el mismo dolor. Niveles de fuerza. Y niveles cognitivos, ¿no? Que el paciente se queda con mucho más dolor y después de 15 días sin apoyar, ¿qué pasará cuando apoyes? Es un entramado muy lioso que es mucho más fácil, ¿no? Desde un principio, de manera muy controlada, pues hacer una carga parcial, un ejercicio, un movimiento y siempre una vuelta a la normalidad lo antes posible, mientras el dolor y la inflamación lo permita, ¿no? Pero al fin y al cabo, es lo que estamos hablando, las dos piezas claves son el dolor y la inflamación. Y el dolor en cuanto a que el paciente lo tenga controlado y la inflamación en cuanto a que el paciente la pueda resolver por sí mismo para que no genere fibrosis y genere curación del tejido. Sí, es importante prestarle atención a la inflamación y al dolor para que la curación se cree dentro del plazo deseado y no haya luego problemillas que pueden llegar a una lesión que a priori puede ser poca cosa, se puede cronificar y puede conllevar muchos problemas. Así que es importante al inicio escuchar al cuerpo e intentar tomar las acciones necesarias para la reparación o para fomentar. Porque ya hemos dicho que es un tema multidisciplinar y se puede tocar desde varios puntos, pero todos los puntos son importantes y no se tienen que dejar de lado. Claro. El descanso, el estrés, la nutrición, que a la vez todos ellos están interrelacionados, la gestión de las cargas, etc. Claro, y que aunque el paciente solo venga a hacer ejercicio, solo al fisio, pues pueda recibir un poco los consejos siempre pues porque los hemos comentado entre nosotros o porque Nuria nos ha dado ciertos consejos para que descanse mejor o para que el proceso de la inflamación sea lo más correcto posible, y eso es el verdadero trabajo interdisciplinar, ¿no? El que un paciente reciba todo aunque no tenga que ir individualmente a cada profesional. Sí, como profesional te da una seguridad tener a un equipo multidisciplinar contigo. Si ya tienes un know-how de todo lo que has ido hablando y todo lo que vas adquiriendo hablando con los profesionales, pero tienes la seguridad de decir, no estoy seguro, deja que lo consulte con la parte de fisioterapia o la parte de nutrición o la parte de traumatología. De ejercicio, sí, y cada parte pues trabajar de manera unificada. Sí, yo creo que es muy clave. Y, por ejemplo, también que venía a colación en una lesión específica, ¿no? El tema de las hernias discales que vienen tanto cada semana, ¿no? Sí, ahí hay también no debate, ¿no? Está claro que las hernias también tienen un proceso de resolución espontánea, ¿no? Que se ha visto que a partir de los 3 meses hasta los 6 meses pueden desaparecer o disminuir bastante, ¿no? Y aquí uno de los procesos importantes es precisamente, ¿no? La inflamación. La inflamación, ¿no? Como en todas las lesiones. Sí. Que yo sepa, siempre hay. Sí, pero eso es un ejemplo que es bastante chocante, ¿no? Sí. Que la misma inflamación es la que hace que la hernia discal desaparezca o disminuya en gran medida, Claro, ¿no? en una hernia discal donde hay una protusión y donde normalmente tú la notas cuando hay una afección en un nervio o proximal al nervio, ¿no? Pues esa protusión, los anticuerpos también lo detectan como invasivo, no estás donde debes estar, entonces me concentro ahí, creo una inflamación para reparar, reabsorber los macrófagos que tú has comentado antes e intentar que ese proceso de extrusión se disminuya o desaparezca, ¿no? La reabsorción, que se llama. Sí. Que no es reabsorción, pero se llama así. No, sí, hay una parte de deshidratación, pero la más importante es la inflamación y que acaba destruyendo el tejido, ¿no? Que el sistema inmune, la función más importante que tiene es detectar lo que no es propio y en ese caso falla, ¿no? Porque la hernia, el núcleo pulposo que es suyo, pero que ha estado
en un entorno privilegiado o muy bloqueado del sistema inmune, pues se choca con él y dice, pues tú no eres de aquí. Tú no estás donde deberías Sí, estar. sí, sí. Entonces vamos a atacar. Que en Sí, parte de es... hecho hay estudios, bueno, un estudio que estuvimos viendo hace poco, Ujú, donde se ilustraba muy bien el hecho de se creaban dos grupos con las mismas intervenciones tanto en fisioterapia como en ejercicio, pero la ujú. diferencia entre los dos grupos era el uso de antiinflamatorios o Sí, no. sí. Y se vio que la reabsorción o la curación de la hernia en el Ujú, grupo donde no había antiinflamatorios era del 100% de los pacientes, sí. y donde se usaban los antiinflamatorios había un 70, si no recuerdo mal, por ciento Mm, de curación y el resto no, y muchos de ellos se alargaba el proceso o se más. cronificaba o se veía que no había un Sí. proceso tan correcto de Mm, desinflamación, sí, ¿no? sí. Entonces, ahí el papel de los antiinflamatorios, cuando una persona viene con un dolor lumbar que se sospecha que es una hernia, tal, no sé qué, suele Mm, doler mucho si te afecta al nervio, pues claro. claro, ahí hay que encontrar un poquito la Otra alternativa. vez el equilibrio, ¿no? Sí, Porque en este estudio a los que no les daban antiinflamatorios sí que les daban un medicamento para el nervio. sí, Entonces ahí sí que si la inflamación que es buena para la hernia ataca al nervio, es mala para el nervio, ¿no? claro. Entonces, de esta manera, pues compensaron un poquito el dolor neuropático que es muy, muy, Claro, porque muy no todos los dolores son machacante. iguales. El neuropático, evidentemente, es un Claro. dolor Y hay que que controlarlo y hay que mantenerlo a raya porque no tiene función adaptativa, es malo, te bloquea te bloquea directamente, evita directamente. movimiento, que también intentamos Claro. mantener un mínimo movimiento O en la sea que zona ahí para ese estudio fomentar. está muy bien porque resumen el papel positivo de la inflamación, pero que también hay que tener en cuenta otras estructuras donde la inflamación sí que hay que controlarla, ¿no? Súper importante. Sí, sí. Luego, ahora me sale en la mente muchos usuarios así que les gusta el deporte, que practican, por decir algo, pádel, ¿no? Ujú, Vienen a readaptar una rodilla, un tobillo, un hombro, lo que sea, pero no dejan de jugar. ujú. Tú estás trabajando con ellos, intentas crear el mejor panorama posible para que la inflamación se resuelva, Ya, pero siguen jugando. Sigue habiendo inflamación, pero eso no es lo peor. O sea, tú intentas pautar las cargas para que ellos puedan jugar dentro de las posibilidades, ¿no? sí, sí. Y que esas cargas no influyan o no interfieran en el juego y que puedan jugar. Pero antes de jugar, como tienen dolor, Se tomaron un ibuprofeno. antiinflamatorio. Sí, Uno o sí, sí, medio o sí. tal, ¿no? Y van Sí, jugando sí. ahí con la dosis. Sí. Y al final lo que consigues es alargar el proceso, y yo tengo muchos casos en los que me he encontrado de que están cronificando la lesión, una lesión que a priori era bastante básica, ¿no? Que se podía Sí, sí, curar sí, sí. rápidamente, la vas ignorando, vas tomando y al final acabas creando porque se generan unas adaptaciones neuromotoras Ujú. muy, muy heavy con el dolor. Ya, Y pierdes fuerza, pierdes movilidad, el ya. stiffness de los músculos cambia totalmente. Entonces, buah, de una chorrada a que ahora estemos cronificados, pues cambia Ujú. la cosa, y Sí, luego sí. cuesta mucho más estar 100% Claro, bien. claro, porque después es una creencia muy difícil de cambiar en estos pacientes, ¿eh? Mm. Ellos quieren jugar, vale, sí, encima me estoy moviendo, pero no pases pena porque antes me he tomado un antiinflamatorio y no he sufrido, ¿no? Y cambiar esta creencia es complicada, ¿eh? Muchas veces les digo, no tomes antiinflamatorio, siente el dolor y sabrás hasta dónde puedes llegar, porque a lo Claro, mejor el dolor te evita hacer ciertas cosas que no deberías hacer, claro. ¿sabes? Entonces con el antiinflamatorio, venga, pam, y Claro, ahí no notas es que nada, el dolor es a veces la única herramienta comunicativa de nuestros tejidos, ya, ¿no? Eso se ve con los tendones que te avisan por dolor sí, y sí, ahí sí, es cuando tienes que parar la carga o de correr tantos minutos, pues porque sabes que a partir de ahí al día siguiente estás fatal. tal cual. Y de esta manera pues lo Y es que funcionan estamos... muy bien los antiinflamatorios, Claro, porque claro. a veces Si es desaparece que totalmente sí, el sí, dolor y sí, es sí, una sí, y locura. les permite jugar 1 hora, 2 horas a pádel y luego al día siguiente pues todo sale. Inflamado otra vez Sí, sí, y sí. empieza de cero o de Y sin -10. capacidad de poner en marcha todo el proceso y decir, jo, el cuerpo se vuelve loco, ¿no? Ya. Dice, esto... ¿Y algunas alternativas así a los antiinflamatorios para una persona que o quiere o necesita jugar porque tiene un nivel en el que no se puede parar o tiene una competición importante?
algunos antiinflamatorios se me ocurre ahora y no lo tengo nada estudiado porque es cosa más de Nuria y tú que eres un poco friki con esto. La cúrcuma o curcumina, la pimienta, Sí. alimentos así te pueden ayudar a... Sí, hay mucha literatura que habla de antiinflamatorios, ¿no? En dos fases. Es lo que decíamos. Primero hay una primera fase muy potente de inflamación, donde hay unas sustancias químicas que no diremos, ¿no? Pues ahí, por ejemplo, se ha visto que la aspirina, sin que nosotros le digamos al paciente que tome aspirina, porque no podemos pautar medicamento, ¿no? Pues ahí la aspirina es buena, por ejemplo. Vale. Es decir, ahí sí que hay estudios que dicen, pues, dentro de lo malo, tómate media dosis de adiro y eso es beneficioso, pues no bloquea la inflamación, sino que promueve un poquito, quita el dolor inflamatorio y quita un poquito la inflamación. Y la aspirina son salicilatos, es decir, pones en internet cualquier alimento rico en salicilatos o productos, por ejemplo, no sé si podemos hablar de marcas comerciales. Yo sí, creo que ¿no? sí. A ver si nos Yo que sé, paga alguien. es por lo conocidas que son, ¿no? Nutergia tiene G-COX, que son salicilatos. COX es una enzima que bloquea, que promueve la inflamación y sería como una aspirina en súper baja dosis, ¿no? Y después ya estaría la siguiente fase inflamatoria, que es más a largo plazo, ¿no? Cuando esos macrófagos ya cambian y se transforman en buenos, desde malos, que siendo malos también son buenos, ¿no? Sí. Tienen otra función, Sí. ¿no? Y ahí estaría un poquito también, pues, los omega 3, por ejemplo, y la cúrcuma, el jengibre, pues hay muchos productos antiinflamatorios, pero yo, a nivel de los más potentes, eso, los salicilatos en primera fase, los ácidos grasos, omega 3 en segunda fase, cúrcumas, jengibres, muchísimos. Y luego a nivel de cremas, que muchas veces antes de correr, antes de jugar a pádel, etcétera, te pones una crema que te sube mucho la temperatura, ¿no? Haces efecto gate control. Sí. Al notar mucho calor no notas el dolor. Claro. Tampoco te infiere en la inflamación, ¿no? No, Así porque que... ese calor tampoco no penetra mucho, con lo cual no aumenta, no retroalimenta la inflamación. Así que si no tienes otra y tienes que jugar o tienes que entrenar, etcétera, etcétera, pues mejor opción una cremita que un antiinflamatorio, Sí. podríamos O incluso decir. hay pacientes, porque esto a gusto de consumidores, ¿no? Les gusta más el frío. Yo es que me siento mejor con el frío, pues una pomada con mentol que tiene frío, que no te enfría, pero que te da sensación del frío, ¿no? Entonces eso también... Es engañar un poco el sistema nervioso, claro, para que no haya tanto dolor. La percepción es la misma, el mecanismo biológico no es el mismo, pero bueno, estamos así. Estamos contentos. Respetando la inflamación y no hay dolor. Puedo jugar. Sí, que es el objetivo final. Luego, si irritas más o menos durante esa actividad, ya es otro tema. Claro. Pero sería una alternativa mejor a los antiinflamatorios. Sí, sin lugar a dudas. Por lo menos más homeostásica. Muy bien. Pues no sé si tienes algún tema así más sobre dolor, inflamación a sacar. Muchísimos, pero si no, ¿no? Si no acabaríamos. No tendremos tiempo nunca. Y la gente se va a cansar también. Yo creo que ¿no? por ser la primera, bastante bien. Está bien. Y si os habéis aburrido mucho tal, nos lo decís y ya a la próxima somos más escuetos. Nosotros nos lo hemos pasado muy bien. Sí, hemos hablado, que hemos venido a tomar café, ¿no? Y de paso nos grabamos. Muy bien, perfecto.